Y si eras el responsable y bueno, entonces tenías motivos para que sus ojos te dieran miedo. A la hora de las cenas no se mostraba amenazador, sino arrogante y escandaloso. Colocaba en la mesa del estrado a quienquiera que se le antojara que se sentara con él. A menudo le tocaba a Raffin, aunque pasaba por alto dirigirle la palabra y nunca prestaba atención a lo que su hijo decía. Rara vez situaba a Katza en esa mesa, pues procuraba mantenerse a distancia de su azote. Prefería mirarla desde la posición elevada que le proporcionaba el estrado y hablarle en voz alta, porque así dirigía la atención de los asistentes hacia su sobrina, su valiosa arma. De ese modo los invitados se amedrentaban y todo marchaba como a él le gustaba. Esa noche la joven se sentaba a la mesa que había a la derecha del monarca, su sitio habitual. Llevaba el delicado vestido de seda verde, pero tenía que resistir el impulso de arrancarse las mangas que, como se ensanchaban a la altura de las muñecas, le colgaban sobre las manos y arrastraban por encima del plato si no tenía cuidado. Por lo menos ese vestido le tapaba los senos en su mayor parte, lo que no ocurría con todos los que tenía. Elda no le hacía caso cuando le daba instrucciones respecto a su guardarropa. Gidón se sentaba a su izquierda. Y Katza suponía que el noble que se hallaba a su derecha debía de ser el buen partido disponible. No se trataba de un hombre mayor, aunque tenía más años que Gidón. Era bajito, y los ojos saltones y los labios finos y tirantes le daban apariencia de sapo. Se llamaba David y era el señor feudal de las tierras situadas en la zona nordeste de Terramedia, por lo que compartía frontera con Nordicia y Elestia. No era mal conversador. Le interesaban sus tierras, sus granjas y sus pueblos, y a Katza no le resultó difícil plantearle preguntas que el hombre estaba deseoso de responder. Al principio se sentó al borde de la silla, en el lado más alejado de la joven, y la miraba de reojo, el hombro, la oreja o el cabello, mientras hablaban, pero en ningún momento la miró a la cara. Sin embargo, se tranquilizó a medida que la cena transcurría sin que Katza lo hubiera mordido. Relajó los músculos, se acomodó bien en la silla y charlaron con tranquilidad. La joven encontraba al tal Lord David un compañero de cena inusitadamente bueno. En cualquier caso, le hizo más llevadero resistir las ganas de quitarse de un tirón las horquillas que se le clavaban en el cuero cabelludo. El príncipe lenita era también motivo de distracción por más que Katza hubiera querido que no lo fuera. Estaba sentado al otro lado del comedor, enfrente de ella, y lo veía por el rabillo del ojo en todo momento, aunque procuraba no mirarlo de cara. Sentía los ojos del lenita prendidos en ella de forma continua. Osado era, desde luego. Y diferente por completo a los restantes comensales que, como siempre, hacían como si ella no estuviera allí. Se le ocurrió pensar que no solo era la rareza peculiar de los ojos del lenita lo que la desconcertaba, sino que no lo intimidara sostenerle la mirada. Lo observó en un momento en que no la miraba, y entonces él alzó la vista para observarla a su vez. David tuvo que preguntarle lo mismo 2 veces antes de que Katza lo oyera y desviara los ojos de las desiguales pupilas del lenita para contestarle. Suponía que tendría que hacer frente a esos ojos cuanto antes, y se impondría una conversación. Y ella debería decidir qué hacer con él. Como pensó que Lord David estaría menos nervioso si sabía que no había posibilidad alguna de que Randa le ofreciera su mano, le preguntó. «¿Lord David, está casado?» «No, mi señora, es lo único que le falta a mi predio». Katza no alzó la vista de la carne de venado con zanahorias que tenía en el plato. «Mi tío está muy decepcionado conmigo porque me he empeñado en no casarme nunca». «No creo que el rey sea el único hombre al que esa decisión le resulte decepcionante», repuso el noble, después de guardar silencio unos instantes. Katza le contempló con atención el anguloso rostro, sonrió sin poder evitarlo y replicó. «Lord David, es usted un perfecto caballero. Cree que lo he dicho como un cumplido, mi señora, pero hablaba en serio». Sonrió a su vez, e inclinándose hacia ella, agachó la cabeza y susurró. «Mi señora, deseo hablar con el consejo». Los invitados sostenían conversaciones muy animadas, pero la joven lo oyó a la perfección. Fingió estar centrada en la cena y revolvió la sopa. «Siéntese derecho», le indicó Katza, «y actúe como si sostuviéramos una simple charla. No susurre, porque eso llamaría la atención». El noble se acomodó en la silla, erguido, e hizo un gesto para llamar a una criada. La chica le sirvió más vino. David comió unos pocos bocados de carne de venado y después se giró de nuevo hacia Katza. «Este verano el tiempo ha sido benévolo con mi anciano padre, mi señora», comentó. «El calor no le sienta bien, pero en el nordeste las temperaturas han sido frescas». «Me alegro mucho. ¿Es una información o una petición?» «Información», contestó al tiempo que masticaba un bocado de zanahorias.
Cortó otro trozo de carne. Cada vez es más difícil cuidar de él, mi señora. ¿Y eso por qué? Las personas mayores son propensas a los achaques, y nuestro deber es darles todo lo necesario para que estén cómodos y seguros. Qué gran verdad, convino Katsa, y asintió con la cabeza. Mantuvo el semblante sosegado, pero notaba el matraqueo de la excitación al filo de la conciencia. Si él tenía información sobre el rapto del anciano lenita, todos querrían oírla. Pasó la mano por debajo del grueso mantel y la apoyó en la rodilla de Gidón. Su amigo se inclinó un poco hacia ella, aunque sin apartar la vista de la dama que tenía al otro lado. Es usted un hombre con mucha información, Lord David, le dijo la joven o, más bien, se lo dijo a la comida que tenía en el plato, para no girar la cabeza y lograr así que Gidón la oyera. Confío en tener la oportunidad de hablar más con usted durante su estancia en la corte. Gracias, mi señora. Yo también espero tenerla. Gidón haría correr la voz. Se reunirían esa noche en los aposentos de Katsa, ya que estaban aislados y, además, eran los únicos por donde no pasaba la servidumbre. Si tenía ocasión de hacerlo, buscaría a Rafin antes, porque le gustaría visitar al anciano Tealif. Aunque siguiera dormido, la joven quería ver con sus propios ojos cómo estaba. Katsa oyó al rey pronunciar su nombre y se puso tensa. Pero no lo miró porque no quería animarlo a que la incluyera en la conversación que sostenía. No alcanzaba a oír lo que decía. Lo más probable es que le contara a alguno de los invitados la historia de algo que ella había llevado a cabo. Las risotadas del monarca llegaron a todas las mesas del enorme salón de mármol. Katsa trató de borrar el gesto ceñudo que le ensombrecía el semblante. También percibió que el príncipe lenita la observaba, y una sensación de calor le subió por la nuca y se le extendió por el cuero cabelludo. «Mi señora, ¿se encuentra bien?», inquirió Lord David. Parece un tanto sofocada. Entonces, con la preocupación plasmada en el rostro, Gidón se volvió hacia ella, y, asiéndole el brazo, le preguntó. ¿Estás enferma? Yo no estoy enferma nunca, gruñó, y se apartó de él con brusquedad. De repente comprendió que debía abandonar el comedor. Tenía que alejarse del bullicio de las voces, de las risas escandalosas de su tío, de la agobiante preocupación de Gidón y de los ardientes ojos del lenita. Tenía que salir de allí, encontrar a Rafin o quedarse a solas. Debía hacerlo o perdería los estribos y ocurriría algo inaudito. Se puso en pie, y Gidón y Lord David hicieron lo propio. Al otro lado de la estancia, el príncipe lenita también se levantó. Asimismo, los otros hombres que se encontraban en el comedor se levantaron, uno por uno, al verla de pie. El silencio se adueñó de la sala y todo el mundo se la quedó mirando. ¿Qué ocurre, Katsa?, preguntó Gidón a la par que intentaba asirle el brazo de nuevo. Y para no avergonzarlo delante de todos los presentes, le permitió que la cogiera a pesar de que la mano del joven noble parecía un hierro de marcar que le quemaba la piel. No pasa nada. Lo siento, y dirigiéndose al rey, el único hombre de la sala que seguía sentado, le dijo. Le pido disculpas, Majestad. No me ocurre nada. Por favor, siéntense. Hizo un gesto con la mano señalando todas las mesas. Por favor. Poco a poco, los caballeros tomaron asiento y se reanudaron las conversaciones. La risa del rey resonó. Iba dirigida a ella, estaba segura. Katsa se volvió hacia Lord David. Le ruego que me disculpe, mi señor, después le dijo a Gidón, que aún la sujetaba por el codo. Suéltame, Gidón. Quiero salir a dar un paseo. Iré contigo, repuso él, que tuvo intención de ponerse en pie, pero ante la mirada de advertencia de la joven se quedó sentado. De acuerdo, Katsa, haz lo que gustes. Había un leve dejo cortante en el tono del joven noble. Tal vez había sido grosera, pero le daba igual. Lo único que le importaba era salir de aquella sala e ir a algún sitio, donde no se oyera el rum rum monótono de la voz de su tío. Dio media vuelta, con cuidado de no encontrarse con los ojos del lenita, y se esforzó en caminar despacio, sosegadamente, hacia las grandes puertas principales, al fondo de la sala. Una vez que hubo cruzado el umbral, echó a correr. Recorrió los pasillos como una exhalación, dobló las esquinas, se cruzó a toda velocidad con sirvientes que se pegaron contra las paredes, temblorosos, mientras pasaba ante ellos y, por fin, irrumpió a todo correr en la oscuridad del patio. Cruzó el suelo de mármol al tiempo que se quitaba las horquillas del cabello y suspiró, tranquilizada, cuando los bucles le cayeron sobre los hombros y la tensión del cuero cabelludo desapareció. Era por esas horquillas, y por el vestido, y por los zapatos que le apretaban los pies.
Era por tener que mantener la cabeza erguida y sentarse derecha, por los exasperantes pendientes que le rozaban el cuello y por todo eso no había podido quedarse ni un instante más en el banquete de su tío. Se quitó los pendientes y los arrojó a la fuente de la estatua del rey. ¿Qué más daba quien los encontrara? Pero actuar así no era conveniente, porque entonces la gente lo comentaría. La corte en pleno haría conjeturas sobre el significado de tal comportamiento, o sobre la razón por la que había arrojado los pendientes a la fuente de su tío. Katza se quitó los zapatos a patadas, se remangó la falda y se metió en la fuente. Dio un suspiro de alivio cuando el agua fría le corrió entre los dedos de los pies y le lamió los tobillos. Cuanto mejor así, sin los zapatos. No se los volvería a poner esa noche. Caminó por el agua hacia el trémulo destello que emitían los pendientes, y los recobró. Luego los secó con la falda, antes de guardarlos en el corpiño del vestido para no perderlos. Se quedó en la fuente y disfrutó de la frescura del agua, de la caricia del aire que soplaba en el patio, de los ruidos nocturnos, hasta que un sonido procedente del interior le recordó las habladurías que habría en la corte si la veían metida en la fuente del rey Randa, descalza y despeinada. Pensarían que estaba loca. Tal vez lo estaba. A todo esto, una luz brilló en el laboratorio de Rafin, pero, pese a todo, no era la compañía de su primo la que buscaba. No le apetecía sentarse a hablar. Quería moverse. El movimiento le detendría el torbellino de la mente. Así que salió de la fuente, se colgó los zapatos en las muñecas por las correas, y echó a correr. Capítulo 8. El campo de tiro con arco estaba desierto y oscuro salvo por una única antorcha que alumbraba fuera del cuarto de equipamiento. Katza encendió otras antorchas a todo lo ancho del fondo del campo, de modo que, cuando volviera a la parte delantera, los bausanes resaltarían como figuras oscuras en contraste con la luz que los alumbraba por detrás. Cogió al azar un arco de los que había en el cuarto y unos manojos de flechas del color más claro que encontró. A continuación disparó un proyectil tras otro a las rodillas de los blancos. Después, a los muslos. Seguidamente, a los codos. A continuación, a los hombros. Y así, hasta vaciar la aljaba. Era evidente que tenía la destreza necesaria para desarmar o incapacitar a un hombre con ese arco en plena noche. Cambió el arco por otro, arrancó las flechas de las dianas y empezó de nuevo. Había perdido los estribos en la cena, sin motivo alguno. Randa no le había hablado, ni siquiera mirado, solo había pronunciado su nombre. Le encantaba alardear de ella, como si su extraordinaria habilidad fuera obra suya. Como si ella fuera la flecha, y él, el arquero que, con destreza, la clavaba en el blanco. No, una flecha, no, y ese símil no reflejaba del todo la realidad. Un perro, eso es. Randa la consideraba un perro salvaje al que había domado y entrenado. La lanzaba contra sus enemigos y le permitía salir de la jaula con la condición de que la acicalaran y la embellecieran, y después la sentaba entre sus amigos para ponerlos nerviosos. Katza no reparó en la creciente velocidad y ferocidad con la que sacaba flechas de la aljaba, de tal modo que encajaba una saeta en la cuerda del arco antes incluso de que la anterior hubiera dado en el blanco. Hasta que percibió una presencia a su espalda, no salió de su ensimismamiento ni se dio cuenta de la imagen que debía de estar ofreciendo. Estaba fuera de sí. La rapidez de los disparos, la puntería y todo con un arco de calidad pésima, mal curvado y peor encordado. Y le extrañaba que Randa la tratara como la trataba. La joven sabía que era el lenita a quien tenía detrás. Hizo caso omiso de él, pero lentificó los movimientos e hizo todo un alarde de apuntar a muslos y rodillas antes de disparar. En ese momento fue consciente del contacto de sus pies con el suelo y se acordó de que iba descalza, llevaba el cabello suelto sobre los hombros y tenía los zapatos encima de un montón de cosas, en alguna parte cerca del cuarto de equipamiento. El lenita habría reparado en todo eso. A decir verdad, dudaba mucho que a aquellos ojos se les escapara algo. Bueno, él tampoco habría aguantado esos estúpidos zapatos ni las horquillas en el pelo si le estuvieran martirizando el cuero cabelludo. O tal vez sí. En apariencia no le molestaban las joyas que lucía en las orejas y en los dedos. Los lenitas debían de ser muy vanidosos. ¿Puede matar a alguien de un flechazo o solo lo hiere? Recordó esa voz ronca que oyó en los jardines del castillo de Murgón, la misma que la provocó y le lanzó pullas, como hacía ahora. No se volvió para mirarlo. Se limitó a sacar 2 flechas de la aljaba, las encajó juntas en la cuerda, tensó y disparó. Una de las saetas voló hacia la cabeza del Bausán, mientras que la otra se hincaba en el torso con un satisfactorio golpe seco. Las flechas brillaron débilmente a la luz titilante de las antorchas.
Nunca cometeré el error de retarla a una competición de tiro al arco. Había un asomo de risa en la voz del hombre. Katsa siguió dándole la espalda y cogió otra flecha. No claudicó con tanta facilidad en nuestro último encuentro, replicó ella. Ah, pero eso fue porque tengo la habilidad de luchar. Sin embargo, me falta destreza con el arco. Katsa no pudo evitar sentirse interesada y se volvió hacia él, aunque las sombras velaban el rostro del lenita. ¿Es eso cierto? Mi gracia me da destreza en un combate cuerpo a cuerpo, contestó él, o luchando con la espada. Pero favorece en poco o en nada mi puntería. Cruzado de brazos, se recostó en la gran losa que hacía las veces de mesa para que los arqueros dejaran el equipo. Katsa empezaba a acostumbrarse a esa actitud, a esa apariencia indolente, como si fuera a quedarse dormido en cualquier momento. No la engañó, sin embargo, porque estaba convencida de que si saltaba sobre él, el lenita reaccionaría en un visto y no visto. Es decir, que tiene que luchar cuerpo a cuerpo con su adversario para tener cierta ventaja, puntualizó Katsa. En efecto. Seré más rápido esquivando flechas que una persona que no haya sido tocada por la gracia, pero en cuanto a cualquier disparo que haga, mi destreza tiene tanto de especial como mi puntería. Ah, vaya. Katsa le creía. Los dones eran así de extraños. No afectaban a dos personas del mismo modo. ¿Sabe lanzar un cuchillo tan bien como dispara flechas? Le preguntó el lenita. Sí. Es imbatible, pues, Lady Katsa. De nuevo se notó un dejo socarrón en sus palabras. La joven lo observó unos instantes y después dio media vuelta y se dirigió al fondo del campo, donde estaban las dianas. Se detuvo delante de una, la que había matado, y sacó a tirones las flechas clavadas en muslos, torso y cabeza. Buscaba a su abuelo y ella tenía lo que buscaba. Ese hombre no era una persona carente de peligro. No le parecía muy de fiar. Fue de diana en diana sacando las flechas bajo la atenta mirada del lenita. Sentir los ojos del príncipe clavados en la espalda la impulsó a ir al fondo del campo de tiro y apagar las antorchas de una en una. Al apagar la última llama la envolvió la oscuridad. Ahora era invisible. Se volvió hacia el lenita con la idea de observarlo a la luz del cuarto de equipamiento, sin que él se diera cuenta. Pero se lo encontró recostado perezosamente, cruzado de brazos, mirándola. Era imposible que la viera, pero era tan directa su mirada que Katsa tuvo que desviar la vista, a pesar de saber que él ignoraba que lo estaba observando. Regresó cruzando el campo y salió a la luz. Dio la impresión de que su mirada la enfocaba de manera distinta al tiempo que se le escapaba una sonrisa. La antorcha reflejó el dorado de un ojo y el plateado del otro. Parecían los ojos de un gato o de alguna clase de criatura nocturna. ¿Su gracia le proporciona visión nocturna? Preguntó Katsa. Él rompió a reír y replicó. ¿Qué va? ¿Por qué lo pregunta? La joven no contestó, y se observaron un momento. El sofoco volvió a ascenderle a Katsa por la nuca, acompañado de una creciente irritación. Estaba demasiado acostumbrada a que la gente evitara mirarla a los ojos, pero no iba a consentir que el lenita la pusiera nerviosa por el mero hecho de que él sí le sostuviera la mirada. No lo permitiría. Voy a retirarme a mis aposentos, dijo. Él se puso en pie y le planteó. Mi señora, quisiera hacerle unas preguntas. Bien. Y como ella sabía que debían sostener esta conversación antes o después, prefería mantenerla en la oscuridad, donde los ojos del lenita no la pusieran nerviosa. Por consiguiente, se sacó por la cabeza la aljaba que llevaba colgada al hombro, la soltó en la mesa de piedra y colocó el arco al lado. Adelante, le dijo. Él se recostó de nuevo en la losa e inquirió. ¿Qué le robó al rey Murgón hace 4 noches, señora? Nada que el rey Murgón no hubiera robado a su vez. Ah. ¿Algo que le sustrajeron a usted? Sí. A mí o a un amigo. ¿En serio? Se cruzó de brazos una vez más, incrédulo. Me pregunto si ese amigo se sorprendería si supiera que lo llama así. ¿Por qué cree que se sorprendería? ¿Por qué iba a considerarse un enemigo? Es que esa es la cuestión. Yo creía que Terra Media no tenía amigos ni enemigos, y que el rey Randa jamás se involucraba. Supongo que se equivoca. No, no me equivoco. La miró de hito en hito, y la joven agradeció la oscuridad que apagaba el brillo de las extrañas pupilas. ¿Sabe por qué estoy aquí, mi señora? Según me han dicho, es usted hijo del rey Lenita, contestó ella. También me han contado que trata de encontrar a su abuelo, que ha desaparecido. No tengo la menor idea de por qué ha venido a la corte de Randa. Y dudo que él sea el secuestrador que busca.
El hombre la observó unos segundos y esbozó una sonrisa fugaz. Katsa sabía que no lo había engañado, pero le daba igual. Supiera lo que supiera, no tenía la menor intención de confirmárselo. El rey Murgón estaba convencido de que yo tenía algo que ver con el robo. Parecía muy seguro de que yo estaba al corriente de cuál era el objeto que le había sido sustraído. Ah, es lógico, contestó Katsa. Los guardias vieron a un Gracelin luchador, y ustedes eso ni más ni menos. No, no. Murgón no creía que estuviera involucrado por mi condición de Gracelin, sino porque soy lenita. ¿Cómo se lo explica usted? Por supuesto, Katsa no iba a contestar a tal pregunta a ese lenita socarrón. Entonces reparó en que tenía abrochado el cuello de la camisa. Veo que lleva cerrada la camisa en los actos oficiales, se oyó decir, aunque ignoraba por qué diantre había hecho un comentario tan absurdo. En los labios de él se dibujó una sonrisa contenida, y cuando replicó no disimuló que las palabras de la joven le habían provocado regocijo. No sabía que le interesara tanto mi camisa, señora. Katsa se había puesto colorada, y la risa del lenita la enfureció. Aquella situación era estúpida y no pensaba aguantarla ni un minuto más. Me retiro a mis aposentos, anunció, y se dio media vuelta para marcharse. En un visto y no visto, él le cerró el paso y le espetó. Usted tiene a mi abuelo. Katsa intentó escabullirse por un lado. Me retiro a mis aposentos. Él volvió a cerrarle el paso y, esta vez, alzó los brazos en un gesto de advertencia. Bueno, ahora al menos se relacionaban de una forma comprensible para ella. Katsa echó la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Me retiro a mis aposentos, repitió por tercera vez, y si para ello tengo que tumbarlo de un golpe, le aseguro que lo haré. No dejaré que se marche hasta que me diga dónde está mi abuelo. La joven hizo otro intento de irse por un lado, y él cambió de posición para impedírselo y, casi con alivio, Katsa amagó un golpe a la cara del hombre. Tan solo se trataba de una finta, y cuando él hizo un quiebro para esquivarla, le aplicó un rodillazo en el estómago, pero el lenita se contorsionó, de forma que el golpe no dio en el blanco y respondió con un puñetazo al estómago de Katsa. Ella no esquivó el golpe para comprobar cómo era su pegada, y lamentó no haberlo hecho porque no tenía delante a uno de los soldados del rey, que apenas la tocaban, ni siquiera siendo 10 contra ella. Ese tipo era capaz de dejarla sin respiración. Sabía luchar, así que sería lucha lo que tendría. Saltó y lo golpeó en el pecho. Él se dio un buen batacazo contra el suelo. La joven se le echó encima y le propinó 1, 2, 3 puñetazos en la cara, seguidos de un rodillazo en el costado antes de que él consiguiera apartarla de un empujón. Katsa saltó de nuevo sobre él como un gato montes, pero mientras intentaba inmovilizarle los brazos, el hombre la volteó en el aire, la tiró boca arriba y la sujetó poniéndosele encima. La muchacha dobló las piernas y lo empujó hacia atrás. De nuevo se encontraron los dos de pie, frente a frente, agazapados, girando en círculo el uno alrededor del otro, lanzándose golpes con manos y pies. Ella lo alcanzó con una patada en el estómago, chocó violentamente contra el pecho de su contrincante y volvieron a caer al suelo. Katsa no habría sabido decir cuánto tiempo llevaban luchando cuerpo a cuerpo cuando cayó en la cuenta de que el hombre se reía. Comprendió su regocijo. Lo entendía a la perfección. Jamás había sostenido una lucha igual, nunca había tenido un adversario como aquel. Ella era más rápida, mucho más, que él en cuanto a la acometida, pero el lenita era más fuerte y daba la impresión de que adivinaba cada uno de sus movimientos y sus golpes. Nunca se había topado con un luchador tan veloz en la defensa. Estaba recurriendo a movimientos que no había hecho desde que era una chiquilla, a golpes que en ningún momento imaginó que tendría ocasión de utilizar. Estaban jugando. Era un entretenimiento. Cuando el lenita le sujetó los brazos a la espalda, le agarró el cabello y le empujó la cabeza contra la tierra, cayó en la cuenta de que también ella se estaba riendo. Ríndase, dijo él. Jamás. Alzó los pies para golpearlo y, retorciéndose, se soltó los brazos. Después dirigió un codazo hacia su cara y, cuando él saltó para evitar el impacto, Katsa se le echó encima y lo aplastó contra el suelo. Le sujetó los brazos igual que acababa de hacerle él y le empujó la cara contra la tierra mientras le clavaba la rodilla en la zona lumbar. Ríndase, porque está vencido, lo amenazó. No lo estoy y lo sabe. Para derrotarme tendrá que romperme los brazos y las piernas. Y lo haré si no se rinde. Pero lo afirmó con un dejo de guasa, y él se echó a reír. Katsa y Lady Katsa, me rendiré con una condición. ¿Qué condición? Por favor, dígame qué le ha ocurrido a mi abuelo. Por favor.
Se detectaba un acento diferente mezclado con el tonillo divertido de aquel hombre, un acento que le puso un nudo en la garganta a Katsa. Ella no tenía abuelos, pero quizás ese anciano era tan importante para el príncipe Lenita como Oya, Elda o Rafin lo eran para ella. Katsa, musitó con la cara todavía aplastada contra la tierra, le suplico que confíe en mí, como yo confié en usted. Lo mantuvo sujeto un instante más y después le soltó los brazos. Se apartó de encima de la espalda del hombre y se sentó en el suelo, a su lado, con la cabeza apoyada en la palma de la mano, y lo observó. ¿Por qué confía en mí si lo dejé sin sentido en los jardines del castillo de Murgón? El lenita giró sobre sí mismo y se sentó al tiempo en que, quejándose, se daba un masaje en un hombro. Porque volví en mí. Podría haberme matado, pero no lo hizo. Se tocó el pómulo e hizo un gesto de dolor. Le sangra la cara. Intentó tocar el mentón de la joven, pero ella le apartó la mano con un ademán y se puso de pie. No tiene ninguna importancia. Venga conmigo, príncipe Granemalion. El lenita se levantó del suelo y aclaró. No. ¿Cómo dice? Es mi nombre. Me llamo Po. Katsa lo miró un instante mientras él movía los brazos para comprobar cómo respondían las articulaciones de los hombros. El príncipe se apretó el costado y gimió. A Katsa le pareció que se le estaba hinchando un ojo, además de ponérsele morado, aunque era difícil de asegurar en la penumbra. Se le había desgarrado una manga y estaba todo él embadurnado de polvo, de pies a cabeza. Ella suponía que su aspecto debía de ser igual o mucho peor, ya que tenía todo el pelo revuelto e iba descalza, pero la idea la hizo sonreír. Acompáñeme, no. Lo llevaré con su abuelo. Capítulo 9. Cuando entraron en el laboratorio de Rafin, este mantenía la azulada cabeza, inclinada sobre una retorta en la que burbujeaba un líquido, mientras añadía hojas de una planta metida en una maceta, que sujetaba con el brazo. Observó la disolución de las hojas en el líquido y masculló algo al observar el resultado. Katsa carraspeó. Rafin alzó la vista, y, mostrándose sorprendido, comentó. Por lo que veo habéis pasado un rato dedicándoos a conoceros, pero si venís juntos a verme es que ha sido una lucha amistosa. ¿Estás solo? Preguntó Katsa. Sí, a excepción de Van, claro. Le he contado al príncipe lo de su abuelo. Rafin miró sucesivamente a Katsa, a To, y de nuevo, a la joven, e hizo un gesto dubitativo. Es de fiar, aseguró ella. Lamento no habértelo consultado antes, Raf. Kat, si afirmas que es de fiar después de haberte hecho sangre en la cara y, le echó un vistazo al vestido zarrapastroso, de haberte rebozado en un charco de barro, te creo. ¿Podemos verlo? Preguntó la joven, sonriente. Sí, podéis. Y tengo buenas noticias. Ya se ha despertado. El castillo de Randa estaba repleto de pasadizos secretos. Y así fue desde su construcción muchísimas generaciones atrás. Había tantos que ni siquiera Randa los conocía todos. Nadie en realidad sabía cuántos había, aunque Rafin, de niño, tuvo una maña especial para percibir cuando dos habitaciones se unían de un modo que no parecía encajar del todo. En su infancia, Katsa y Rafin exploraron mucho el castillo. Ella hacía de escolta, alerta y vigilante, para que cualquiera que se topara por casualidad con Rafin durante una de sus exploraciones se escabullera al ver la figura menuda, amenazadora, de la pequeña. Ambos eligieron sus aposentos porque había un pasadizo que los comunicaba, y porque, además, existía otro que iba desde los de Rafin hasta la biblioteca, donde se hallaban las colecciones de libros de ciencia. Algunos pasadizos los conocía la corte entera, pero otros eran secretos. De entre estos, había uno en el laboratorio de Rafin que partía desde el interior de un tabuco trasero, en un cuarto de almacenaje, y continuaba escaleras arriba hasta una habitación sin ventanas, oscura y húmeda. Rafin y Van estaban seguros de que era el único rincón del castillo que no encontraría nadie. Además, ellos estaban casi siempre muy cerca de esa habitación. Van, un joven que trabajó de pequeño en la biblioteca, era amigo de Rafin desde hacía muchos años. Un día, el hijo de Randa se topó con él, y los dos chiquillos se pusieron a hablar de hierbas y medicinas y sobre lo que ocurría cuando se mezclaba la raíz triturada de una planta con la flor molida de otra. Katsa se sorprendió de que hubiera alguien más en Terramedia, aparte de su primo, que se interesara tanto por esas cosas y hablara con conocimiento de ellas. Pero sintió un gran alivio por el hecho de que Rafin hubiera encontrado a otra persona a quien aburrir con esas charlas. Poco después, Rafin le pidió ayuda de Van para realizar un experimento y, a partir de entonces, se apropió de su amigo de manera definitiva. Van era el ayudante del hijo del rey para todo.
Rafin, antorcha en mano, hizo pasar a Katsa y a Po por la puerta situada al fondo del almacén, y subieron la escalera que conducía a la habitación secreta. ¿Ha dicho algo? Se interesó Katsa. Nada, aparte de que le vendaron los ojos cuando lo secuestraron. Todavía está muy débil y no parece que recuerde gran cosa. ¿Se sabe quién lo secuestró? Preguntó Po. ¿Fue Murgon el responsable? Creemos que no, contestó Katsa, pero lo único que sabemos con certeza es que Randa no tuvo nada que ver. La escalera terminaba ante una puerta. Rafin jugueteó con una llave. Randa ignora que está aquí. Polo dijo más como una afirmación que como una pregunta. No, no lo sabe, ratificó la joven. Y no debe saberlo nunca. Rafin abrió la puerta y entraron en la diminuta habitación. Sentado en una silla, junto a la estrecha cama, Van leía a la escasa luz de una lámpara que había en la mesa, a su lado. El príncipe Tealif yacía boca arriba en el lecho, con los ojos cerrados y las manos enlazadas con fuerza sobre el torso. Van se puso de pie cuando entraron, aunque no pareció sorprenderse de que Po se precipitara hacia la cama. Se limitó a apartarse a un lado y le ofreció la silla. El príncipe lenita se sentó y se inclinó sobre su abuelo para observar con mucha atención el rostro del anciano dormido. Pero solo lo miró, sin tocarlo, de momento. Después le cogió las manos y agachó la cabeza hasta tocarlas con la frente al tiempo que exhalaba poco a poco. Katsa se sintió incómoda, como si estuvieran inmiscuyéndose en algo íntimo. Bajó la vista al suelo hasta que Po volvió a sentarse erguido. Se le está amoratando la cara, príncipe Granemalion, comentó Rafin. Y ese ojo va camino de ponérsele muy negro. Llámeme Po, lo corrigió el lenita. De acuerdo, no. Iré a la bodega y traeré un poco de hielo. Vamos a buscar ungüentos para nuestros dos guerreros, Van. Los dos amigos salieron del cuarto, y cuando Katsa y Po volvieron a contemplar a Tealif, vieron que el anciano tenía los ojos abiertos. Abuelo. ¿Eres tú, Po? Le costaba tanto hablar que se le enronquecía la voz. No. Trató de carraspear con denuedo y después se quedó inmóvil un momento, agotado. Por los grandes mares, muchacho. Supongo que no debería extrañarme de verte aquí. He ido siguiendo tu rastro, abuelo. Acerca más esa lámpara, muchacho, pidió el anciano. Lenidia bendita. ¿Qué te ha pasado en la cara? No es nada, abuelo. Solo he estado luchando. ¿Contra qué? ¿Contra una manada de lobos? No, no. Contra Lady Katsa. Giró la cabeza para mirar a la joven, que se había sentado a los pies de la cama. No te preocupes, abuelo. Fue una pelea amistosa. Una pelea amistosa y, resopló Tealif. Tu aspecto es peor incluso que el suyo. Po prorrumpió en carcajadas. El príncipe lenita se reía mucho. He dado con la horma de mi zapato, abuelo. Más que tu horma, diría yo. Ven aquí, muchacha, le indicó el anciano a Katsa. Acércate a la luz. La joven se acercó por el otro lado de la cama y se arrodilló a su lado. Tealif se volvió hacia ella y Katsa fue consciente en ese momento de tener la cara manchada de tierra y de sangre, y el cabello, enmarañado. Debía de parecerle horrible al anciano. Querida, creo que me salvaste la vida. Alteza, si alguien se la ha salvado, ha sido Rafin con sus medicinas. Sí, él es un buen muchacho, convino el anciano, y le palmeó la mano a Katsa. Pero estoy al corriente de lo que hicisteis tú y los demás. Me habéis salvado la vida, aunque no se me ocurre por qué razón. Dudo que algún lenita se haya mostrado amable contigo nunca. Jamás había visto a un lenita hasta conocerlo a usted, Alteza, aclaró la joven. Pero me parece muy amable. Tealif cerró los ojos. Dio la impresión de que se hundía en las almohadas. Su respiración sonaba fatigosa. Se duerme así, dijo Rafin desde la puerta. Si reposa, recobrará las fuerzas. Llevaba algo envuelto en un paño y se lo ofreció a Po. Es hielo. Póngaselo en ese ojo. Parece que Katsa también le ha partido el labio. ¿Dónde más le duele? En todas partes, contestó el príncipe lenita. Me siento como si me hubiera arrollado un tiro de caballos. ¿En serio, Katsa, es que intentabas matarlo? Si lo hubiera intentado, estaría muerto, repuso ella, y Po rompió a reír otra vez. Si se encontrara tan mal, no se reiría, añadió. No se encontraba tan mal. O al menos esa fue la conclusión a la que llegó Rafin tras comprobar que no tenía roto ningún hueso ni había contusiones que no tuvieran cura. Después examinó el rasguño que le cruzaba la mandíbula a Katsa y le limpió el polvo y la sangre que tenía en la cara. No es profundo ese arañazo, informó. ¿Te duele algo más? Nada.
Ni siquiera siento el rasguño. Supongo que tendrás que tirar ese vestido. Elda te echará una buena regañina. Ni te imaginas lo mucho que me preocupaba el dichoso vestido. Rafin sonrió. La asió por los brazos, la apartó de donde se hallaba para mirarla de arriba abajo, y se echó a reír. ¿Qué puede encontrar tan divertido un príncipe que se ha puesto el pelo de color azul? Lo increpó su prima. Que por primera vez en tu vida tienes aspecto de haberte enzarzado en una pelea. Los aposentos de Katsa se componían de 5 habitaciones. El dormitorio, decorado con colgaduras y tapices oscuros que eligió Elda, porque la joven se negó a formular ninguna opinión sobre el asunto. El cuarto de baño, de mármol blanco, grande y frío, era funcional. El comedor, cuyas ventanas daban al patio, estaba amueblado con una mesa pequeña, donde comía acompañada a veces por Rafin o Elda, o con Gidón cuando no la sacaba de quicio, y la sala, llena de asientos mullidos y cojines que también eligió Elda, aunque Katsa no la utilizaba. La quinta estancia tendría que haber sido su cuarto de labores, pero no recordaba cuándo fue la última vez que bordó algo o hizo ganchillo o zurció una media. Para ser sincera, no recordaba tampoco cuándo fue la última vez que se puso medias. Así que convirtió aquel cuarto en el almacén de sus armas. Espadas, dagas, cuchillos, arcos y varas de combate cubrían las paredes. Lo equipó con una mesa cuadrada y maciza, y en la actualidad, las reuniones del consejo se celebraban allí. Katsa se bañó por segunda vez ese día y se recogió el cabello húmedo en la nuca. Alimentó la lumbre de la chimenea del dormitorio con el vestido y contempló el humeante deceso de la prenda de seda con gran satisfacción. A todo esto, se presentó un chico que montaría guardia durante la reunión del consejo, y Katsa entró en el cuarto de armas y encendió las antorchas colgadas en las paredes entre cuchillos y arcos. Rafin y Po fueron los primeros en llegar. Po tenía el pelo húmedo, pues también se había dado un baño. La piel de alrededor del ojo, el dorado, se le había amoratado, dando lugar a que su mirada fuera más extraña y desigual que antes. Con aspecto desgarbado y las manos metidas en los bolsillos, se apoyó en la mesa y observó con gran rapidez el cuarto, asimilando información de la colección de armas de Katsa. Llevaba una camisa nueva, con el cuello abierto y las mangas recogidas hasta el codo. Tenía los antebrazos tan morenos como la cara. Katsa no sabía a santo de qué se había fijado en ese detalle y frunció el entrecejo con irritación. Siéntese, vuestra eminentísima y majestuosa Alteza, lo invitó ella al tiempo que apartaba una silla de la mesa con un seco tirón y se sentaba. Estás de un humor excelente, dijo Rafin. ¿Y tú tienes el pelo azul?, replicó Katsa, cortante. Hoy entró en el cuarto y, al ver el rasguño en la mandíbula de la joven, se quedó boquiabierto. Luego observó a Po y reparó en el ojo morado. Miró de nuevo a Katsa y se echó a reír. Dio un palmetazo en la mesa, y la risa se convirtió en carcajadas estruendosas. ¿Cómo me habría gustado ver esa pelea, mi señora? Oh, sí, me habría gustado muchísimo verla. La dama venció, cosa que no creo que le sorprenda. Po sonreía. Fue un empate. Katsa estaba que echaba chispas. Ninguno de los dos ganó. Vaya, vaya, exclamó Gidón, que al entrar en la estancia miró a ambos jóvenes, y se le ensombreció el semblante. Se llevó la mano a la espada y se encaró al príncipe lenita. No entiendo a qué ha venido eso de luchar con Lady Katsa. Gidón, no seas ridículo, intervino ella. No tiene derecho a atacarte, le dijo el noble. Yo descargué el primer golpe, Gidón, siéntate. Pues si has dado el primer golpe, entonces es que te ha insultado. Katsa se levantó con brusquedad, y exclamó. Vale ya, Gidón, y si crees que necesito que me defiendas y, un invitado en la corte, un completo desconocido y, Gidón, Lord Gidón. Po se incorporó y habló al mismo tiempo que ella. Si he insultado a su señora, tiene que perdonarme. Rara vez disfruto del placer de practicar con alguien que posea una habilidad semejante, y no pude resistir la tentación. Le aseguro que me hizo más daño que yo a ella. Gidón no apartó la mano de la espada, pero el gesto tenso se distendió. También lamento haberle ofendido a usted, añadió Po. Ahora me doy cuenta de que tendría que haber sido más cuidadoso para evitar darle en la cara. Mis disculpas. Ha sido imperdonable. Y le tendió la mano por encima de la mesa. La mirada encolerizada de Gidón recuperó su habitual expresión afable. Alargó la mano y estrechó la de Po. Comprenda mi preocupación, se excusó. Por supuesto. Katsa miraba a uno y a otro, estrechándose la mano, comprensivos con sus preocupaciones. Pero no veía por qué tenía que sentirse ofendido Gidón, ni qué tenía que ver en ese asunto.
¿Quiénes se creían que eran para dejarla aparte de la pelea y convertir el incidente en una especie de entendimiento entre ambos? Les arrancaría la nariz de un puñetazo. Les atizaría a los dos y no les pediría disculpas a ninguno de ellos. Po reparó entonces en la expresión de la muchacha, que no hizo ningún esfuerzo por disimular la rabia silenciosa que irradiaba hacia él, desde el otro lado de la mesa. ¿Nos sentamos?, propuso alguien. El príncipe lenita le mantuvo la mirada mientras tomaban asiento. No había ni el menor atisbo de buen humor en su cara, ni rastro de la arrogancia de su reciente intercambio con Gidón. Y entonces articuló una palabra en silencio, pero la entendió con tanta claridad como si la hubiera pronunciado en voz alta. Perdóneme. Bien. Gidón seguía siendo un cernícalo redomado. 16 miembros del consejo asistían a la reunión, aparte de Po y Lord David. Katsa, Raffin, Gidón, Oye y su esposa, Bertola. 2 soldados a las órdenes de Oye, 2 espías que trabajaban con él, 3 nobles del rango de Gidón y 4 sirvientes, una mujer que trabajaba en las cocinas del castillo, un mozo de cuadra, una lavandera y un empleado de la contaduría de Randa. Había más gente en el castillo comprometida con el consejo. Sin embargo, los que estaban ahora eran sus representantes la mayoría de las noches, así como Van, que acudía cuando podía escabullirse. Puesto que la reunión se había convocado para escuchar la información de Lord David, el consejo no perdió tiempo. Siento decir que no puedo aclararles quién secuestró al príncipe Tealif, explicó el noble. Pese a ello, y aunque a buen seguro preferirían recibir esa información, sí les diré quién no lo hizo. Mis tierras limitan con el Estia y Nordicia, y tengo por vecinos a señores feudales fronterizos del rey Tikpen y del rey Drouden. Estos señores feudales colaboran con el consejo y algunos de ellos gozan de la confianza de los espías de ambos reyes. Príncipe Raffin, esos hombres están seguros de que ni el rey de Elestia ni el de Nordicia son responsables del secuestro. Raffin y Katsa cruzaron con intensidad sus miradas. Entonces, tiene que ser el rey Byrne de Oestia, apuntó Raffin. Katsa era de la misma opinión, aunque no se le ocurría un móvil. Háblenos de sus fuentes de información, pidió Oye, así como de las fuentes de sus fuentes. Lo investigaremos. Si se confirma lo que nos ha contado, estaremos mucho más cerca de esclarecer este misterio. La reunión no se prolongó durante mucho tiempo. Los 7 reinos habían estado suficientemente tranquilos, y la información facilitada por David bastaba para tener ocupados, de momento, a Oye y a los demás espías. Nos vendría bien, príncipe Granemalion, que nos permitiera mantener en secreto el rescate de su abuelo por ahora, pidió Raffin. Nos es imposible garantizar su seguridad si ni siquiera sabemos quién lo atacó. Tienen mi permiso, naturalmente, aceptó Po. Ahora bien, un mensaje en clave a su familia para decir que se encuentra bien y, sugirió Raffin. Sí, creo que podré redactar un mensaje así. Magnífico. Raffin dio una palmada en la mesa. ¿Alguna otra cosa? Katsa, ¿tienes algo que decir? No, nada. Bien. Raffin se puso de pie. En ese caso, nos veremos cuando tengamos más noticias o cuando Tealif recuerde algo. Gidón, ¿querrás escoltar a Lord David de vuelta a sus aposentos? Oye, Oran, Ualler, Bertola, ¿me acompañáis, por favor? Será un momento. Iremos por el pasadizo secreto, Katsa, si no te importa que desfilemos por tu dormitorio. Adelante, dijo ella. Mejor eso que desfilar por los pasillos. Ah, el príncipe. Recordó Raffin. Katsa, ¿querrás llevar al príncipe y? Claro. Anda, ve. Raffin se marchó con Oye y los espías. Los soldados y los criados se despidieron y también se fueron. Deduzco que estás recuperada de la indisposición que sufriste durante la cena, Katsa, ya que iniciaste una pelea, dijo Gidón. Desde luego, eso da pie a pensar que vuelves a ser la de siempre. Sería educada delante de Po y de Lord David, aunque Gidón se estuviera riendo de ella en su cara. Sí, gracias, Gidón. Buenas noches. El noble inclinó la cabeza y se marchó con Lord David. Po y Katsa se quedaron solos. El lenita se apoyó en la mesa. ¿No se me considera capaz de encontrar mis aposentos por mí mismo? Raffin se refería a que lo conduzca por un pasadizo secreto, replicó Katsa. Si lo ven deambulando por los pasillos de la corte de Randa a estas horas, dará que hablar. Estos cortesanos son capaces de convertir el hecho más trivial en un episodio digno de habladurías. Sí, creo que es algo que tienen en común todas las cortes. ¿Piensa pasar mucho tiempo aquí? Me gustaría quedarme hasta que mi abuelo se encuentre mejor.
Entonces tendremos que buscar un pretexto para alargar su estancia, pues no es de dominio público que busca a su abuelo. Po asintió con la cabeza y propuso. Si accede a entrenar conmigo, podría servir de excusa. ¿A qué se refiere? Katsa empezó a apagar las antorchas. La gente vería lógico que me quedara para entrenarme con usted. Entendería que, para nosotros, sería una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. Repito, para ambos. La joven hizo una pausa antes de apagar la última antorcha y consideró la propuesta. Le entendía perfectamente. Estaba harta de luchar contra 9 o 10 hombres al mismo tiempo, hombres protegidos con armadura completa, sin que ninguno fuera capaz de tocarla, en tanto que ella tenía que refrenarse al golpear. Sería emocionante, toda una experiencia, luchar otra vez con Po. Y hacerlo con regularidad, un sueño. ¿Y no daría la impresión de que ha renunciado a buscar a su abuelo? Ya he estado en Oestia, contestó él. Y en Meridia. Puedo ir a Nordicia y a Elestia con el pretexto de buscar información usando esta ciudad como base, ¿verdad? No hay ninguna ciudad más céntrica que Burgo de Randa. Claro que podría hacerlo. Y nadie tendría motivo para dudar de sus razones. Katsa apagó la última antorcha y se le acercó. La luz del pasillo que se colaba por la puerta alumbraba la mitad del rostro del lenita, y le daba en el iris dorado del ojo que tenía amoratado. Se le encaró y alzó la barbilla en un gesto altivo. Me entrenaré con usted, afirmó. Pero no espere que vaya con más cuidado que hoy al golpearlo en la cara. Él rompió a reír de buena gana, pero después recobró la seriedad y bajó la vista al suelo. Perdóneme por eso, Katsa. Quería hacer de Lord Gidón mi aliado, no mi enemigo, y pensé que no tenía otra opción. Gidón es un necio, aseguró Katsa con impaciencia. Tuvo una reacción perfectamente lógica si se tiene en cuenta su posición. Po acercó las puntas de los dedos al mentón de Katsa, que se quedó paralizada y olvidó la pregunta que estaba a punto de hacerle respecto a Gidón y sobre cuál era su supuesta posición en Terra Media. El hombre le giró la cara hacia la luz. Fue con el anillo. La joven no le entendió. Le hice el arañazo con el anillo. ¿Con qué anillo? Bueno, con uno de ellos. La había arañado con uno de los anillos y ahora le estaba tocando la cara con los dedos. Po retiró la mano, retrocedió un paso y la contempló con calma, como si aquella actitud fuera normal, como si cualquier amigo reciente le tocara la cara con los dedos. ¿Pero acaso Katsa había hecho amigos alguna vez, o disponía de algún ejemplo para comparar y decidir qué era normal entre amigos y qué no lo era? Ella no era normal. Se dirigió hacia la puerta y asió la antorcha que había en la pared. Vamos. Era hora de sacar de allí a ese tipo extraño, a ese tipo de ojos felinos, que parecía haber nacido para ponerla nerviosa. Le sacaría esos ojos la próxima vez que lucharan. Le arrancaría los aretes de las orejas y los anillos de los dedos. Iba siendo hora de sacarlo de allí para regresar a sus aposentos y para volver a ser ella misma. Capítulo 10. Era un adversario maravilloso. Katsa no podía con él, no lograba golpearlo cuando se lo proponían y lo hacía con tanta fuerza como quería. Era tan veloz para esquivar o para detener un ataque, tan rápido en reaccionar y si la lucha acababa en una pelea cuerpo a cuerpo en el suelo, no conseguía zancadillarlo ni era capaz de inmovilizarlo con una llave. Era mucho más fuerte que ella y, por primera vez en su vida, consideró como desventaja el tener menos fuerza. Ese momento, nadie había conseguido acercársele lo suficiente para que tal circunstancia tuviera importancia. La precisión del lenita para sintonizar con el entorno y con los movimientos de Katsa era tal, que también formaba parte del reto. Parecía saber siempre cómo iba a actuar la joven incluso cuando se hallaba detrás de él.